Hola a todos nuestros seguidores de la página Asociación Cultural El Hércules. Hoy nos encontramos nuevamente con el señor Arturo Hernández Sánchez y como lo habíamos prometido en otras cápsulas, hoy abrimos la primera cápsula de lo que es vivencias y cosas, vamos a decirlos, dentro de riesgos de trabajos, cosas chuscas, huelgas, festejos dentro de la fábrica, un sinfín de cosas que se vivieron en la fábrica El Hércules. Vamos a dejarlo como El Hércules, como lo había dicho también nuestro por ahí amigo y también trabajador de la fábrica El Hércules, Javier Hernández Sánchez, que la fábrica del Hércules se quedó el mote o el nombre de la fábrica, pero realmente fueron cambiando de diferentes empresas, como CIA de Guadalajara, como Casa Distec, Nova Distex y demás. Pero bueno, vamos a dejarlo como lo que es la fábrica del Hércules, porque así se quedó desde sus inicios. El nombre dentro de la fachada de la fábrica y bueno, vamos a estar en esta primera cápsula, así como la vamos a llamar, que vamos a tener mucho más invitados. No va a ser la primera vez que el señor Arturo Hernández puede estar con nosotros. Y hoy vamos a platicar de lo prometido. Una vivencia que le tocó ver en una de las fábricas más importantes del estado de Querétaro y de lo que es México, lo que es el país de México, fue una de las más importantes dentro de la historia. Ya lo habíamos platicado anteriormente. La fábrica pues realmente participaron varios obreros en lo que es la lucha para lo que era la independencia, de lo que era el derecho a los trabajadores, perdón, el derecho a los trabajadores, para que en la Carta Magna, en el artículo 123, pudieran estar sus derechos y infinidad de cosas que participaron los obreros. Pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente, vamos a dejarle la palabra al señor Arturo Hernández para que nos pueda platicar lo que es la vivencia que vivió adentro de la fábrica. Le cedo la palabra, señor Arturo. Sí, mire, buenas noches, a todos los seguidores, buenas noches, señor, licenciado Ulises. Hoy, viene a mi mente, pues, como toda empresa, en toda empresa, pues hay riesgos, que, en mi caso personal no fueron muchos los que me tocó ver. En esta ocasión, vienen a mi mente dos accidentes. Uno de ellos ocurrió, en el proceso de engomado. Es una máquina, o sea, para los que no conocen lo que es la industria textil, es una máquina pues aproximadamente entre 72 y 74 metros de larga, en donde pues ese es el proceso de engomado. En esa máquina pues llega el hilo, como se le llama, crudo. Llega el hilo crudo y se trata de engomar el hilo para que se pueda llevar a tejido y tejerlo. Entonces, en esa oportunidad, pues, sucedía en el tercer turno. En ese tercer turno, las personas pues, eran muchas las que trabajaban en ese departamento, pero los que en esta ocasión me vienen a mi mente, trabajábamos enfrente de esa máquina engomadora, la señora Emma, y su servidor Arturo Hernán Sánchez. Entonces, como les decía, es una máquina, pues, es muy grande, muy grande, y con unos motores potentes, muy potentes, los motores que mueven esa máquina para jalar el hilo a enrollarse en lo que era el julio, que posteriormente pasaba ya engomado al tejido, al último proceso que era el tejido. Entonces se encontraba en la orilla de esa máquina, era una flecha que estaba constantemente dando vueltas
en donde por medio de cadenas le daban la tracción a los rodillos los rodillos por donde pasaba el hilo. El hilo, o sea, los rodillos que les hablo eran unas canoas en donde se llenaban de apresto hirviendo. Se llenaban de apresto hirviendo, entonces pasaba la tela así por debajo de los rodillos. La transmisión se la daba una flecha que pasaba por ella, le daba la transmisión a los rodillos. Entonces pasaba por las canoas, así se llamaban las canoas del apresto. Posteriormente, unas tamboras grandes, esas estaban llenas de vapor para secar, para secar la tela y para poder enrollar ya al culo, a la salida. Señor Arturo, una pregunta para nuestros seguidores. Hay palabras que realmente en el trabajo, como es en los textiles, ya lo conocen los obreros, los trabajadores. ¿Nos puede explicar eso del apresto? Yo creo, a mí ya me lo había explicado, era más o menos como si fuera un tipo como, vamos a decir, como si fuera resistor, engrudo, exactamente, engrudo. Y ese era el apresto que era donde se pasaba lo que era el hilo. Sí, correcto, es correcto. Y era el que iba a unir la tela, o sea, primero eran hilos y después el apresto, precisamente el engomado, como usted lo llama, y digo, lo explico a los seguidores porque una previa antes de esta cápsula habíamos platicado con el señor Arturo y venían esas dudas. Y bueno, para todos los que realmente por ahí tienen alguna duda, bueno, la especificamos. El señor Arturo lo dice realmente pues porque ya está relacionado, pero para los seguidores exactamente. Entonces era, ya que el hilo se unía con el apresto, ya salía lo que era la tela, ¿no? Sí. Como me decía. Sí, o sea que ya le entendí perfectamente su pregunta. El hecho de engomar la tela, ¿en qué consistía pues el apresto? El apresto pues no era otra cosa que eran unos sacos de 50 kilos cada uno, que se vaciaban en unas tinas enormes que previamente que se ponían a hervir. Esas tinas se ponían a hervir para de esa manera hacer con el almidón, un almidón especial para el apresto, era un almidón especial que se preparaba con el almidón y algunos otros ingredientes para darle suavidad, a lo que era la tela. Entonces, ahí hay una pequeña confusión qué bueno que me hace la observación. El hilo, el engomar la tela era para que no se hiciera cocas, para que pasara, para que el hilo quedara así, tiesecito, y con los peines del telar, como están haciendo este movimiento, y pasaba el hilo así porque si no se engoma, entonces los hilos se hacen cocas. Okay. Se hacen cocas y no es posible, y no sería posible tejerlos, porque haz de cuenta que los peines están subiendo de esta manera, y sube una capa de hilo parejito, entra lo que era la trama, y luego vuelve a subir el otro y vuelve a regresar la trama, vuelve a regresar hacia este lado. Entonces, más o menos, le entendí la pregunta que me. Otra pregunta, señor Arturo. Sí. Dijo una palabra de julio. Ajá. ¿Qué vendría siendo el julio para los que nos siguen? No, el julio, pues, por ejemplo, aquí tenemos una mesa redonda y, o sea, tal parece que estábamos, pero no, más o menos, era una balona de un lado, y otro de otro lado, o sea, es un carrete más o menos proporcional a esto, a lo que es esta mesa. Eran los julios en donde venía enrollado el hilo. Okay. Entonces, prácticamente lo que era una parada para engomar, porque cada tela venía con diferentes números de hilos. No todas llevaban el mismo número de hilos. Entonces, había telas que tenía que ir muy, muy pegado el tejido. Esas llevaban hasta 14 julios en una bancada que se colocaban. Las balonas eran como más o menos de este tamaño. De este tamaño, imagínenlo ustedes, un carrete de este tamaño, formados
formaditos y ya se juntaban uno con otro para ese jalar la parada y para que ese hilo crudo pues pasara por lo que era el apresto o engrudo del que le hablábamos hace un momento y se impregnara, pasaban unos rodillos así de inmersión que sumían el hilo para que se impregnara de lo que era el engrudo o apresto. Ok. Adelante, señor Arturo. Entonces, Sí. ya que nos explicó esta parte importante de lo que es la maquinaria, pues ahora igual que nos pueda especificar la situación, porque en esa máquina, como estamos hablando, era una máquina grande. Dentro, no sé, ahora sí que usted díganos, señor Arturo, ¿era una de las máquinas más grandes que había en la fábrica? ¿O había más? ¿O era una mediana, vamos a decirlo, a la Pues, dimensión que nos está sí, platicando? o sea que era una de las... Había otras de dimensiones parecidas, pero con mecanismo diferente. Okay. Con mecanismo diferente. Entonces, esta de la máquina de la cual estamos hablando, sí era una de las más grandes. Okay. Era una de las más grandes. Entonces, en algún momento, pues se podía romper un hilo. Y ese hilo, pues por lógica, ya no iba junto con los demás. Se enredaba en el rodillo, de donde estaba la canoa del apresto. Se enredaba, entonces se estaba enredando y a eso le llamaban caballos. Le llamaban caballos y se estaban enredando. Entonces, pues en esa máquina la cuidaban dos trabajadores, que era el oficial y el ayudante. Entonces, en esa ocasión se rompió un hilo y se hizo un caballo que se enredó en el rodillo. Y pues o sea, por aras del destino, pues todos somos seres humanos y el ayudante tuvo una necesidad fisiológica, pues se fue a atender su necesidad fisiológica, a hacer del baño, pues, y se encontraba solo el oficial. Entonces, pues como, pues ahora sí que a veces les exigían lo que era la producción, pues se le hizo fácil al oficial cortar ese caballo se estaba haciendo más grande, enredándose en el rodillo. Entonces, en la parte de la orilla de la máquina pasaba esa flecha que le daba transmisión a los rodillos de las canoas, de las canoas y también de las tamboras, pero era la misma tracción que es esa flecha que les transmitía la tracción. Entonces, claro que esa flecha tenía una protección de una lámina, pero pues a veces se retiraba cuando se hacía limpieza, porque el apresto como estaba hirviendo se tiraba y caía abajo de la canoa. Entonces, por estar viendo para cortar el caballo, el oficial, que en este caso se llamaba Mario Sánchez. Mario Sánchez, pues empezó a cortar el caballo, pero no se dio cuenta que había un pequeño espacio descubierto de esa flecha que le agarra el pantalón. Pues él entretenido haciendo su cortando ese caballo con un tranchete, con eso se cortaban, con un tranchete se cortaban los caballos y luego estaba observando y por un lado sintiendo el calor de ahí de la canoa que está hirviendo, por un lado sintiendo el calor y por otro lado concentrado en querer en cortar el caballo y jalarlo. No se percató que su pantalón se estaba enredando en la flecha. Entonces, es importante comentarles que si no se paraba la máquina con sus botones, o sea, con su mecanismo, que si no se paraba, era imposible que se parara por la fuerza, la potencia de la máquina, o sea, tremenda, que hagan de cuenta que se fue enredando su pantalón, de tal manera que ya después ya terminó de enredarse el pantalón, pues siguió su pie
que se fue enredando en esa flecha. Entonces el oficial empezó a gritar y cabe mencionar, hacer una observación que pues a lo mejor se pudo haber evitado por el joven del que les hablo yo en este día, pues era una persona, era un joven alegre, era un joven alegre que pues se la pasaba a veces gritando entonces empezó a gritar, pues por lógico, porque su pie se estaba enredando en la flecha de la máquina, que pues iba lenta, esa flecha iba lenta, pero entonces yo no me quiero imaginar ese dolor eso que sintió, ese horror de ver que su pie se estaba enredando en la flecha, empezó a gritar. Nosotros, o sea, la señora Emma y yo trabajamos en una máquina que estaba enfrente de esa máquina de engomadora. Trabajábamos ahí enfrente y entonces doña Emma fue la que corrió y dijo: algo pasa. Lo interrumpo, señor Arturo. Sí, dígame. En eso que dice el señor Arturo, también quiero poner ahí un hincapié, que también el señor Arturo, en la plática que tuvimos, nos dice que esa máquina, por la potencia que tenía y lo tan grande que era la máquina, tenía, no sé si recuerdo, me corrija el señor Arturo, tenía 3 apagadores, uno en cada lado y otro en el centro, que se pudo evitar el accidente, pero realmente, como lo dice el señor Arturo, el ayudante se va a hacer su necesidad. Y más aparte, otra cosa que jugó también en algo que tuvo desventaja el trabajador, fue que el trabajador, como le dice el señor Arturo, era muy alegre, era muy, que gritaba cuando estaba en la máquina, y bueno, creo que todos pensaron que realmente estaba haciendo lo que siempre hacía, gritar, pero nunca se imaginaron que realmente estuviera en una situación de peligro. Ese es el punto, señor Arturo, pero igual, corríjame usted si está mal. No, así fue. Efectivamente, así fue, señor Ulises. Así fue como usted lo percibió y lo comentó, así es exactamente. Entonces la señora Emma, pues al escuchar los gritos, pues ya, y cambió de tono el grito, porque una cosa es cuando se está alegre que grita uno, ay, 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 o alguna cosa así que grita que es de alegría. Pero en este caso el tono del grito fue diferente, y eso fue lo que la señora Emma, que se encontraba al frente trabajando, nosotros trabajábamos en el frente de la máquina engomadora, y dijo, entonces ese grito ya no era normal, porque, o sea, y como tenía que ser así de esa manera, porque la señora Emma, como era mamá, y las mamases, por ejemplo, de sus hijos, saben, a veces está llorando el hijo, está llorando su hijo y dicen, está llorando, tiene un berrincho, algo, está orinado, alguna cosa. Y a veces cambia el sonido del llanto del niño y dicen, este no es normal, y es cuando corren a ver a su hijo. Entonces, en este caso, la señora Emma detectó ese detalle de que el grito ya era diferente, ya era diferente, y fue corriendo y parar y apachurrar el botón de paro de la máquina. Apachurrar el paro de la máquina, pero ya su pie del señor Mario estaba enredado ahí en esa flecha. En esa flecha, o sea que la verdad ya fue para todos los que trabajábamos en ese turno, fue una cuestión de que pues estábamos nerviosos, nos pusimos todos nerviosos, de que nunca habíamos visto una cosa de esas. Nunca habíamos visto, o sea que, y a lo mejor no debió de haber ocurrido. En primera, porque esa flecha estaba protegida con una lámina que, valga la redundancia, para eso es para proteger esa flecha y que no, entonces o sea, estaba a lo mejor mal puesta, porque quedaba un pequeño espacio por el cual fue donde se enredó el pantalón. Esa fue una de las cosas que pudieron haberse evitado. La otra que por lo mismo de la situación, estaba el ayudante y el oficial, siempre tenían que andar juntos. O sea que el ayudante le iba a cortar un caballo de los que le mencionaba. Tenía que decirle al oficial, ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a cortar un caballo, para que él estuviera, porque los botones, uno era para arranque, otro para paro, otro para ir arrancando la máquina con velocidad más rápido, uno para meter velocidad.
y eran cuatro, entonces tenía que estar ahí al pendiente para decirle, ¿sabes qué? A ver, bajar la velocidad para cortarlo. Ahora súbele, hombre, para que pudiera jalar el Ok. caballo. Esto quiere decir que realmente esa máquina era para dos personas y que creo entender que lo que tuvo que haber hecho el oficial era esperar a que llegara el ayudante para Es, hacer a corregir el hilo o hacer el amarre, pero sin embargo, bueno, tratando de que la máquina siguiera y de su responsabilidad, su eficacia, bueno, pues era importante. Por último, en esta parte de este trabajador accidentado, también escuché una parte, no sé si estoy mal, señor Arturo, después del accidente, después de que perdió parte de su pie porque fue amputado, el trabajador, recuerdo que me decía que volvió a regresar al trabajo, la empresa le dio trabajo ya pasado el accidente. o sea que definitivamente es que como comentábamos de los derechos de los trabajadores, licenciado Ulises, en otro tiempo hubiera sido una incapacidad permanente, o sea, ya lo hubieran incapacitado pues sí, una incapacidad permanente, ya de Uh por -huh. vida, pues. Uh -huh. Pero como las leyes se iban cambiando, iban cambiando, entonces ya en esa ocasión, pues ahora sí que ya había cambiado la situación, ya había cambiado la situación. Entonces todavía ese trabajador, o sea, con su prótesis, porque después le pusieron su prótesis y volvió a regresar al trabajo. Claro que ya no desempeñando las mismas actividades que venía desempeñando como oficial engomador, sino que ya hacía otras actividades pues que no requerían tanto movimiento, tanto caminar y ya eran sus responsabilidades menos. Ok, bueno, esto fue realmente una vivencia dentro de una de las fábricas más importantes del país y tenemos unos minutos más sobre un riesgo de trabajo que a la vez fue algo pues, doloroso de un trabajador, pero que a la vez estuvo algo chusco. Sabemos que una situación como esa pues, no debe de ser chusca, pero sin embargo, sucedió algo que realmente eh, les llamó la atención a los trabajadores y quisiera que por ahí no la platicara. Es muy breve, pero quisiera que no pasara desapercibida. Sí, mira, señor Ulises, o sea que en otra situación, esta narración que hicimos hace un momento es un poco dramática. Uh -huh. Y esta que le cuento en esta ocasión le ocurrió a un compañero de trabajo, incluso muy amigo mío, el señor Raúl Isasi. Raúl Isasi pues como les decía, todos tenemos apodos, le decían el Chuma. El Chuma. Esto ocurrió en el departamento, el mismo departamento, pero con otro tipo de maquinaria. Se llaman canilleras, en donde esas canilleras hacían la trama para el tejido, para tejer la tela. Para tejer la tela, que eran unas canillas. Y entonces cuando los telares eran con lanzadera, que la lanzadera ocurría cuando le decía que los peines se hacían así, así. Entonces la lanzadera pasaba por un lado, el otro subía el peine y estaba pasando para acá y pasando para esa canilla. Entonces en esa oportunidad, pues la canillera tenía una tina donde cabía un tambo lleno de canillitas, de canillas pequeñas. Entonces lo vaciaba en el tambo y estaba dando vueltas para abastecer a la máquina. Cuando se llenaba una canilla, la máquina automáticamente caía la otra canilla, cambiaba la otra canilla para seguir trabajando la máquina. Entonces, pues por alguna cosa, por alguna razón, iba mal puesta una canilla porque subían mecánicamente a la cadena. Entonces iba mal y la quiso acomodar. Pues nada que le agarra el dedo de la canillera, le agarra el dedo al señor Raúl. Y pues inmediatamente, pues ahora sí que luego, ahí sí, había una persona que la paró.
pero desafortunadamente su dedo se quedó entre la cadena. Mm. Se quedó entre la cadena y pues inmediatamente corrieron a hablarle al mecánico para desarmar parte de la máquina y poder sacar su dedo. Entonces recordamos, o sea, en ese momento lo que ocurrió, que el señor Raúl decía, me voy a desmayar. Y el mecánico, pues, concentrado en desarmar para poder sacar su dedo, decía, espérate tantito, espérate tantito. Y el otro volvía a repetir, no, no, ahora sí ya me voy a desmayar, decía, ahora sí ya me voy a desmayar. Y estuvieron en el trayecto en lo que el otro, pues ahora sí que sus nervios que tenía el mecánico, para desarmar y poder sacar su dedo. O sea, sí salió lastimado su dedo, pero no fue necesario amputar ni nada, sino simplemente fue o sea, por la oportuna intervención del mecánico. Ok, entonces esto quiere decir que realmente el trabajador sintió una desesperación pues, de la impresión de ver su dedo totalmente atrapado. Quería, vamos a decir, desvanecerse, pero era tanto la presión de que si el peso se desmayaba, pues podía perder el dedo. Entonces realmente pues sí, se vio algo muy a la vez chistoso, pero a la vez pues muy riesgoso, ¿verdad? Y bueno, esta es una parte más de la que el señor Arturo nos platicará. Tendremos otras cápsulas de la fiesta que se hacía en la fábrica el día de la Virgen de los Dolores, las misas que se hacían de la fábrica el 12 de diciembre, de la Virgen de Guadalupe y también de la Purísima Concepción. Esas van a ser otras cápsulas. También vamos a tener invitados que estuvieron en el sindicato. Y bueno, esto es una cápsula más de la Asociación Cultural del Hércules. Le damos las gracias al señor Arturo Hernández Sánchez por esta entrevista. Y no se pierdan las demás que siguen. Tenemos muchos invitados, muchas vivencias. Y bueno, les mandamos un saludo.